No podemos dejar, ¿no es cierto?, nuestro alfabeto de lado: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ipsilon, phi, psi, omega. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma final, sigma, tau, ipsilon, phi, psi y omega. Esto ya lo hemos repetido varias veces, ¿no es cierto? Las tablas que siempre hay que estar acudiendo a ellas cuando hacemos análisis sintáctico del texto griego. Bueno, lo primero que vamos a decir es que hay una lectura dominante en la narración que mi pastor acaba de leer. La lectura dominante, es decir, lo que se ha transmitido, lo que se ha comunicado, muchas veces sin necesariamente haber estudiado el texto en su contexto cultural de la época, social de la época, y desde el aspecto, ¿no es cierto?, gramatical, sintáctico, griego, que es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, estas dos variantes son importantes al momento de nosotros ingresar a investigar el texto bíblico. Y por lo tanto, las lecturas dominantes no necesariamente son la realidad o están correctas, sino que se han transmitido a través de generaciones sin investigar realmente, ¿no es cierto?, más finamente, más acuciosamente el texto bíblico. Entonces, ¿cuáles son algunas lecturas dominantes? ¿Cuáles son algunas de las proposiciones, predicaciones? Incluso en libros de algunos autores aparecen estas cosas. Yo estuve chequeando algunos por ahí. Bueno, una lectura dominante: José y María llegaron casi justo al momento en que nacería Jesús. Mucha gente dice, no, sí, llegaron casi justo, venía casi saliendo, venía Jesús, ¿no es cierto?, del vientre de María cuando llegaron y no había lugar en el mesón, etc. Segunda lectura dominante: Jesús nació en un establo porque no había lugar para ellos en el mesón. Segunda lectura dominante. Tercera lectura dominante: el anuncio de los ángeles a mitad del invierno a los pastores para que fueran a ver el Salvador del mundo que había nacido. Tercero, tres reyes o sabios que vienen del oriente con regalos para el niño Jesús. Cuarta o quinta lectura dominante, mejor dicho, la introducción: esta forma tradicional de entender el relato contiene varios errores importantes, los cuales pasamos a considerar en estos momentos. Primero, el regreso de José a Belén. Atención, ya esta es un golpe fuerte. El regreso de José a Belén es significativo debido a las conexiones familiares en la cultura del Medio Oriente. No toda la familia de José, sus parientes, primos, hermanos, tíos, se fueron a Galilea. No, quedó parentesco de él en Belén. Y obviamente habría sido bien recibido al venir de Galilea a Belén. Obviamente José habría sido bien recibido por sus parientes de acuerdo a su linaje, porque desde la genealogía, José, el marido de María, pertenecía, ¿no es cierto?, a la tribu real, a la tribu de Judá. Era descendiente del rey David. José, el marido de María, era descendiente del rey David. Sus parientes eran de Belén, de Judea, y por lo tanto, mucha descendencia, ¿no es cierto?, de David hubo en Belén, a tal grado que Belén era considerada la ciudad de David. No solamente Jerusalén era considerada la ciudad de David, sino que Belén también era considerada la ciudad de David por haber nacido ahí, etcétera, etcétera. Y el texto mismo dice, de Lucas 2, que Belén era la ciudad de David. Entonces, habían parientes de José. La gente de Belén reconocía, ¿no es cierto?, en José al descendiente de David. Ahora,
Los judíos, por otro lado, tenían muy claro, pareciera equivocada, esa idea de que las 10 tribus perdidas de Israel en el año 721, cuando vinieron los asirios y los llevaron cautivos, ¿no es cierto?, dejándolo en distintos países, y se le perdieron las 10 tribus y nadie sabe de dónde están los descendientes de ellos. Pareciera que esa idea no está acorde con lo que dice la palabra de Dios, porque fíjense, casi 800 años antes, en el 721, 722, vienen los asirios y se llevan cautivos y van dejando en distintos países, ¿no es cierto?, a las 10 tribus, si se perdió la identidad, ¿cómo es posible entonces que en Lucas capítulo 2, verso 36 se diga: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad? Ana sabía de qué tribu es, y los judíos siempre han mantenido de qué tribu son. José está claro que tenía, ¿no es cierto?, el conocimiento que él era un descendiente real y que parte de su familia estaba en Belén de Judea. Por lo tanto, cuando viene el censo, él podía haberse quedado en cualquiera de las casas de sus parientes o de las familias, los descendientes, que también sabían que desde Belén había salido David y que sus parientes también vivían ahí. Como punto 2, el linaje real de José. José era de la realeza, independiente que fuera un tecnón, un carpintero y albañil en el momento que nos muestra la escritura. Procedía de la familia del rey David. José, al parecer, en Belén podía decirle a la gente, podía haber llegado y haber dicho: yo soy José, hijo del hijo, etcétera, etcétera, hasta llegar a David. Y esto le habría abierto las puertas de la mayoría de las casas de la ciudad, porque el rey David hasta el día de hoy es muy amado. Tercera razón para derrumbar esa teoría o esa lectura dominante que llegó María, llegó José y no había lugar en la hostería, no había lugar en el hotel, no había lugar nada. Bueno, y que nadie tuvo compasión, la compasión comunitaria. En cualquier ciudad y cultura, mayormente en una zona rural como Belén, una mujer a punto de dar a luz, en cualquier ciudad y cultura, generalmente recibe una atención especial, con compasión. No atender compasivamente al hijo de David, ¿no es cierto?, porque José lo ha tomado como hijo después que el ángel le ha dicho que no deje a María. No atender compasivamente al descendiente de David, ¿no es cierto?, por la línea de José, con su esposa embarazada, habría supuesto una vergüenza y una mancha vergonzosa para todo el pueblo de Belén. Cuarto punto, ¿no es cierto?, y errores cuando se considera Lucas 2:1-20. No solamente José en Belén de Judea tenía pariente, y si no hubiera tenido ningún pariente, podría haber demostrado, como Mateo lo hace, su ascendencia, sus antepasados, y haber mostrado que él es de la familia real, y cualquiera le habría abierto sus puertas, no solo José. María también tenía familiares en las cercanías de Belén. Su prima Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Así que si tomamos el relato que no hubiera lugar en la hospedería, en el hotel, en lo que sea, bueno, podría María con José haberse ido donde su parienta, Elizabeth. María tenía familiares en las cercanías de Belén, lo que sugiere que habrían sido una fuente probable de refugio si fuera necesario. De no haber encontrado alojamiento en Belén, José, con toda naturalidad, se habría dirigido hacia donde la prima de su mujer, Elizabeth, casada con Zacarías, padre de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista y Jesús son primos, en cierto grado. Quinto punto, planificación del viaje. El alumbramiento inminente en el mismo momento de la llegada de María, tan tarde, en la mitad de la noche, la verdad que es un mito.
La cronología de los eventos sugiere que José y María tenían tiempo suficiente para encontrar un lugar, un refugio, sin la urgencia de ocupar cualquier espacio disponible. Las escrituras declaran: José y María subieron de Galilea a Judea. Y dice el texto: y aconteció que estando allí. O sea, ese tema de que viene María con José y casi viene naciendo Jesús, no es la realidad. El mismo texto dice que hubo una planificación. José y María subieron de Galilea a Judea. Ya aconteció que estando allí, no en el mismo momento. Pareciera que se planifica el viaje, y con mayor razón la planificación del viaje de una mujer embarazada, más o menos sabiendo en qué tiempo podía nacer Jesús. Obviamente tendrían que haber planificado su viaje para tener el tiempo necesario de viajar y descansar antes del alumbramiento. Entonces, pareciera que se nos está diciendo que José y María subieron de Galilea a Judea desde un viaje planificado, y aconteció a los días. ¿Cuántos días tuvieron antes que naciera Jesús? No lo sabemos. Que estando allí vino entonces el nacimiento. Sexto, la concepción popular que Jesús nació inmediatamente al llegar a Belén provino de interpretaciones entrelazadas en narrativas posteriores, como el protoevangelio de Santiago, que mezcla mito con los evangelios originales. Esto, el protoevangelio de Santiago, carece de una base sustancial en la geografía histórica o la tradición judía. El protoevangelio de Santiago posiblemente fue escrito por un cristiano no judío y además anónimo. El protoevangelio de Santiago no tiene nada que ver con Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, ¿ya? Ni tampoco con Santiago, el hermano de Juan, ¿no es cierto? Juan el amado. El protoevangelio de Santiago, yo diría que es una novela con tintes evangélicos, donde toma un poco de los evangelios, pero hay mucho de novela. En ese protoevangelio de Santiago se plantea que va José, que va María, y que María está a punto de dar a luz y manda a José a buscar a la ciudad una partera, y mientras José va a buscar a la partera, María queda en una cueva, y al estar en la cueva, entonces aparece de repente una mujer, y luego llega José con la partera y le dice que María ha tenido el niño sin que la partera haya hecho nada, ha tenido al niño y continúa virgen. Pareciera, y me hace ruido de más que nada un posible creyente, tal vez con simpatía cristiana, no judío, anónimo, y, ¿no es cierto?, con tintes católicos inclusive, si se quiere. Al decir que nació Jesús y María continuó virgen, que ese es un dogma católico. Entonces, habría nacido Jesús, María continúa virgen, la partera no cree, y se le vuelve la mano como con lepra, pareció al relato de Moisés, cuando Dios le dijo: mete tu mano, saca la mano con lepra, sana, etcétera. Y se le dice a esa mujer con la mano con lepra: toca al niño, y al tocar al niño la lepra desaparece. ¿Ya? Todo eso está en el protoevangelio de Santiago. Lo que no se condice con el texto sagrado inspirado que tenemos en las dos narraciones o relatos del nacimiento de Cristo, y luego al poco tiempo de su niñez, como es Lucas 2 y Mateo, ¿no es cierto?, capítulo 1 y 2. Entonces, los estudiosos nos han mostrado que lo que está en ese protoevangelio eh, está escrito por alguien que no conoce la geografía de Israel, por alguien que no conoce las tradiciones judías, y que para darle peso y autoridad a su protoevangelio toma el nombre de alguien importante, ya sea Santiago, el hermano del Señor, o Santiago, el hermano de Juan, ¿no es cierto?, el amado. Vamos entonces al texto. Vamos a lo que dice el texto. Voy a leerlo en español primero.
En el 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, es decir, el primero de otros que vienen. Si hubiera dicho que María dio a luz a su hijo unigénito, significaría que el único hijo que tuvo María sería Jesús. Pero cuando dice que dio a luz a su hijo primogénito, indica que viene el segundo, el tercero, el cuarto. Como los propios evangelistas nos muestran, ¿no es cierto?, los nombres de 4 hermanos de Jesús, medio hermano, hijos de José y de María, más a las hermanas. Aunque no se nombra a las hermanas, sí se hace mención de ellas. Dice entonces, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La primera palabra importante aquí es pesebre, que viene, ¿no es cierto?, del griego fatné, que tiene el sentido, por ejemplo, de un lugar donde se come forraje, los animales. Ahora, la mente occidental, ¿ya?, a veces da por entendido ciertas cosas porque las interpreta desde nuestro mundo occidental, no entendiendo que el relato de la nación, perdón, del nacimiento y del ministerio de Jesús está no desde el mundo occidental, sino desde el mundo oriental de hace 2000 años atrás. Si en el occidente se ha cambiado mucho en 300, 500 años, con mayor razón en 2000 años, ¿no es cierto?, tenemos una diferencia abismal con el mundo oriental, donde se dio la historia de la salvación. Entonces, para comprender correctamente el texto sagrado, no solamente tengo que ir a lo filológico, es decir, a las palabras del griego, hebreo, arameo, que significan y cómo deben entenderse en su contexto, de la frase, sino que también tengo que ir a la cultura de aquella época para entender cómo vivían, cómo se relacionaban, cómo viajaban, qué comían, etcétera, y ahí poder entender el texto en su contexto. Así que para nuestra mente occidental, siglo XXI, entendemos el pesebre como un establo, ¿ya? Cuando dice que quiere estar en un pesebre, a veces nos imaginamos como que está en un establo grande, un lugar amplio, cubierto, en que se encierra al ganado, a los animales, para su descanso, alimentación, pero pensamos como en algo grande, como una fábrica, como un granero grande. Eso entiende nuestra mente occidental por establo. Pero en la tierra de Israel, en el contexto de Israel, en la historia de Israel, 2000 años atrás, las casas eran lugares sencillos, que solían tener solo 2 habitaciones. La gran mayoría de las casas judías en la época de Jesús y en los descubrimientos arqueológicos se ha mostrado, tanto las casas de Galilea como las de Belén, que la mayoría de las casas en el siglo I, la época de Jesús, tenían 2 habitaciones, ¿ya? 2 piezas, 2 cámaras. Una era exclusivamente para invitados y podía encontrarse como anexo al final de la casa, primera habitación, la segunda, ¿no es cierto?, la que sigue, esa sería la del final, o también lo que los judíos llamaban una habitación de profeta, que era cuando en el primer piso había solo una habitación y con una escalera por fuera, y se edificaba un aposento, una segunda habitación o un segundo piso pequeño que en realidad sería una pieza, una cámara. Y a eso se llamaba, ¿no es cierto?, una habitación de profeta, así le llamaban. Así que, volviendo a las casas de la época de Jesús, tenían solo 2 habitaciones. Y en la primera habitación, en la principal, toda la familia cocinaba, comía, dormía y vivía. En la primera habitación, todo se hace. Se cocina, se come, se duerme, se vive, se conversa. En la segunda habitación,
o llamada la habitación final, estaba cerca de la puerta y cada noche se hacía entrar a esa segunda habitación a la vaca, el burro, unas cuantas ovejas de la familia, en ese espacio limitado, del cual Isaías, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 dirá un texto tan conocido por nosotros y con tanta implicación teológica. Isaías en el capítulo 1, verso 3 dirá de la siguiente manera: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, dando a entender que en las casas judías, en esta segunda habitación, ¿no es cierto?, tenían buey, podía tener un buey, un burro, un par de ovejas, qué sé yo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Los animales conocen quién es su Señor y el pueblo de Dios no conoce quién es Adonai, quién es su Señor, quién es su Elohim, quién es su Dios, quién es su Shaddai, su Todopoderoso. Así que cada mañana, en una casa israelita de solo 2 piezas, la primera donde estaba y se hacía todo, y la segunda donde estaban los animales, que tuviera la familia, que no eran muchos tampoco, cada mañana se sacaba a los animales de esa segunda pieza y se ataban en el patio de la casa, y a continuación se limpiaba esta habitación para el resto del día. De ahí que, sin querer queriendo, conectemos con lo que enseñó nuestro hermano David Muñoz, ¿no es cierto?, acerca de cómo el Señor desata una atadura, un ataque, ¿no es cierto?, una enfermedad provocada por el enemigo, ¿no es cierto? Y el Señor, el contraste es el siguiente: el contraste es que cada judío tenía que tener oveja, tenía que tener algún animal de carga, tenía que tener un buey para arar, tenía que tener el buey para arar el campo, su tierra, ¿ya? ¿Para qué? Para tener cómo alimentarse. Estamos hablando de 2000 años atrás. Tenía que tener un burro, un asno, ¿para qué? Para cargar, para ir y buscar carga y traer carga. Tenía que tener una oveja o un par de ovejas, ¿para qué? Para que dieran leche, mantequilla, queso, lana, y a lo mejor otros animales menores. De ahí la parábola. Ahora uno comienza a entender la parábola cuando, ¿no es cierto?, Natán le dice a David que había un hombre que tenía una cantidad enorme de ovejas y había otro que tenía una pura ovejita que la había criado y la quería como hijo y dormía con ellos. ¿Por qué? Porque en las casas judías habían solo 2 habitaciones. La habitación principal donde se cocinaba, se comía, se dormía, se vivía, y la otra donde estaban los animales, para poder sobrevivir en esa cultura donde es una cultura artesana, donde se vive de lo que se produce desde la familia, en su gran mayoría. Entonces aquí Jesús está reprendiendo, diciendo en esta comparación: ustedes cada mañana, ya sea en sábado o no, ustedes sacan de su segunda pieza, desatan a los animales y los colocan, ¿no es cierto?, en el patio. Ya esta hija de Abraham, que había sido atada por 18 años, ustedes desatan y atan cada día a sus animales por misericordia, para que no se los roben, para que los cuiden, para que les den a ustedes el beneficio. Ya esta hija de Abraham, que había estado atada por 18 años, no era necesario desatarla. Dentro de la casa, ¿por qué se guardaban los animales dentro de la casa en esta segunda pieza? Porque en todo tiempo han habido ladrones. Dentro de la casa los animales estaban a salvo de los ladrones. Al final de la sala, o la segunda pieza, en la parte inferior, esta segunda sala o esta segunda pieza o dormitorio, por así decirlo, para animales, se excavaban también agujeros o pesebres en forma de círculo hacia la sala de los animales, donde se dejaba su alimento. Es decir, en la primera sala, donde toda la familia cocinaba, comía, dormía y bebía, al final, donde hace la división con la otra sala donde están los animales, ahí había, ¿no es cierto?, unos pesebres, unos pequeños, no tan pequeños, unos círculos, donde se dejaba el alimento para estos animales. Por eso que Jefté,
en el capítulo 11, verso 29 al verso 40, Jefté hace una promesa a Dios y dice que lo primero que salga de su casa para recibirlo, si Dios le da la victoria, él lo va a ofrecer en sacrificio. Porque ¿qué está esperando Jefté? Que de esos animales que se dejan en el patio, cuando llega el día y hay que limpiar los desechos de los animales en esa segunda pieza, alguno de esos animales salga a recibir, porque el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, y las ovejas saben cuál es su pastor. Entonces cualquiera de estos animales que saliera, él lo iba a ofrecer a Dios en holocausto. Nunca pensó en querer ofrecer a su hija. El problema fue que la primera que salió fue su hija. Ahora los comentaristas se dividen. Unos dirán que sí, que sacrificó a su hija cumpliendo su voto. Otros dirán que es imposible porque la ley de Dios impedía el sacrificio humano y que lo que realmente ocurrió es que la muchacha quedó virgen para siempre sin poder casarse y ese fue el voto levantado y ofrecido a Dios. Ahí están las propuestas. Entonces el pesebre es ese lugar que estaba entre la primera sala donde se vive y la segunda sala o habitación donde estaban los animales, y ahí habían dos agujeros donde se depositaba, ¿no es cierto?, el forraje y la comida para que en la noche, cuando los animales tuvieran hambre, fueran entonces al pesebre y sacaran su alimento de ahí. Y aquí tenemos la imagen más o menos de una típica casa judía de la época de Cristo, donde solo hay dos habitaciones. La primera habitación, que es la que hemos dicho, donde se come, se vive, se conversa, se descansa, y la otra habitación es donde están los animales, ¿ya? Con dos lugares, ¿no es cierto?, llamados pesebre, donde se alimenta a los animales, y el que con la escalerilla al costado, y generalmente, si no se hacía, ¿no es cierto?, algo así, también existía la posibilidad de un aposento, a esto se llama el aposento alto, el segundo piso, ¿ya? Y ese segundo piso, llamado en el Nuevo Testamento aposento alto, en el Antiguo Testamento se llama habitación del profeta. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿no es cierto?, una historia del Antiguo Testamento. Y en el día se sacan los animales y se sueltan. ¿Por qué? Porque al buey hay que llevarlo a trabajar, arar la tierra, al burro habrá que ir a comprar algo, la oveja habrá que ver cómo está de lana, leche o lo que sea. Si se fijan, ahora vamos acá, a esta palabra, mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta palabra mesón viene del griego katalimati, ¿ya? Katalimati, que la raíz es catalima, pero fíjense la traducción propuesta por Reina Valera y también en la misma propuesta de Bible Hub. Cuarto de huéspedes. O sea, la palabra mesón viene del griego cuarto de huéspedes, porque en esta segunda habitación, ya que está acá, a veces también se convertía en un cuarto de huéspedes. Lucas 2:7 dice la palabra mesón, la raíz es la palabra catalima, y tiene el sentido de un lugar donde estar, un cuarto de huéspedes. Los eruditos residentes en Oriente Medio, de los cuales este erudito, recomiendo a Kenneth E. Bailey, lo recomiendo, Kenneth E. Bailey, vivió muchísimos años en el Medio Oriente, profesor de teología
Eh, este, este siervo vivió cerca del 30, en 1935 al 1995, cerca de 60 años en el Medio Oriente, en las tierras bíblicas, etcétera. Entonces, nos dice Bailey que los eruditos, muchos otros residentes en el Oriente Medio, entendieron que Lucas 2.7 no había lugar para ellos en el mesón. Hace referencia a una habitación familiar con pesebres tallados en el suelo extremo o en la segunda habitación de una casa normal de la tierra de Israel en el siglo I. Entonces, si entendemos desde la cultura del Medio Oriente y no desde la cultura nuestra occidental, lo que realmente está pasando son varias cosas. La primera, que José y María no fueron despreocupados y llegaron justo cuando está a punto de dar a luz. Entendiendo y calculando más o menos los tiempos, ellos hicieron el viaje planificado antes. Y estando en una casa con 2 habitaciones, la primera, ¿no es cierto?, donde se vive, se come, se duerme, y la otra para los animales, estando en una casa, viene el alumbramiento. Ahora, es interesante que esta palabra que se traduce mesón en Lucas 2.7, no había lugar para ello en el mesón, Catalima, también está en Lucas 22.11, también es la misma palabra, Catalima. Y ahí, en Lucas 22.11, se traduce como aposento alto. Lo voy a leer. Lucas 22.11. Dice así: y decida al padre de familia de esa casa, decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, la palabra catalima, que en Lucas 2.7 se traduce mesón, en Lucas 22.11 la misma palabra se traduce aposento alto. Porque pareciera que el sentido de catalima es el cuarto de huésped de una casa y no el cuarto de huésped de una posada, de una hostal o de un lugar comercial donde mucha gente pasa a descansar una noche o un par de días. Fíjense que aquí en Bible Hub dice mu extinto catalima y nuevamente Bible Hub nos ofrece su propuesta de traducción para catalima y dice que será una habitación de invitados, ya, de una casa, no de un lugar comercial donde se arriendan o se alquilan, ¿no es cierto?, habitaciones. Así que la palabra mesón en Lucas 2.7, en la misma palabra de Lucas 22.11, y hay otras más, pero ¿para qué voy a traer más texto? Que nos hablan entonces de una habitación de invitados, ya sea la segunda habitación o ya sea en un segundo piso. ¿Existirá otro término que hable de ese lugar comercial que arrienda habitaciones, que alquila habitaciones para que la gente que va de paso pueda estar una noche, dos o las que sean necesarias? ¿Existirá esto en el Nuevo Testamento para hacer esta diferencia? Claro que sí. Existe otro término para un lugar comercial. Es el lugar que recibe a todos, es decir, una posada o un lugar donde se alquilan habitaciones. Y esa palabra griega que habla de ese lugar comercial es pandogeion, que tiene el sentido de dar el alojamiento público a cualquiera, dar alojamiento
público. En cambio, Catalima habla de una habitación para huéspedes en una casa. Ustedes recuerdan, porque estamos en Lucas 10, 34 y 35. Esto es la parábola, ¿no es cierto?, del buen samaritano. Voy a leer estos versos. Lucas 10, versos 34 y 35, dirá así. Y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Ahí la palabra no es catalima, ahí la palabra es pantogeion, que tiene el sentido de alojamiento público. Verso 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Nuevamente, pantogeus, la misma raíz, que significa cuidador de una posada, de un alojamiento público. Entonces el Nuevo Testamento tiene 2 palabras muy distintas para hablarnos de una habitación en una casa a de una, ¿no es cierto?, de una estancia, de una posada, de un lugar comercial donde cualquiera puede entrar y pagando puede alojarse. Pareciera que el texto no está diciendo otra cosa. Pareciera que el texto nos está diciendo lo siguiente, que la narrativa del nacimiento de Jesús ocurre dentro de un hogar tradicional en el pueblo, destacando la hospitalidad extendida a María y a José por sus anfitriones. Los pastores, que no lo vimos, en la época de Jesús, de acuerdo a Joaquín Jeremías, los pastores eran vistos como impuros, ¿ya? Porque el rabinato y el mundo judío planteaba que las ovejas muchas veces comían pasto que no les pertenecía, sino que a veces se alimentaban de cosas que pertenecían a otra propiedad, y por lo tanto pensaban que los pastores también eran medio sinvergüenza, así que eran vistos como impuros. Así que es impactante que los ángeles no aparezcan a los sacerdotes, ni a los rabinos, ni a los doctores de la ley, ni a los escribas, sino que los pastores aparezcan, de acuerdo a su contexto, a los bajos, humildes, impuros y menospreciados, para comunicarle la gran noticia que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vayan a Belén, porque ahí en Belén, en una casa, está el niño envuelto en pañales. El texto nos quiere decir que a los impuros, a los menospreciados, a los discriminados, Dios también los acepta para que sean parte de la salvación. Así que los pastores, vistos como bajos e impuros, juegan un papel crítico en la historia del nacimiento, recibiendo el anuncio del nacimiento de Jesús y sintiéndose bienvenidos en este Mesías, en este Jesús, en lugar de ser rechazado. Así que, número 1, Jesús nació en un hogar donde personas comunes le ofrecieron una hospitalidad. 2, los pastores considerados impuros fueron invitados como huéspedes de honor. Porque si usted lo lee con estos ojos ahora, con estos ojos, entonces uno comienza a ver que a quienes los pastores le dijeron que habían aparecido ángeles y que le habían dicho que fueran a esa casa, a los que estaban en la casa, a la familia que estaba albergando a María y a José. Dice, verso 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les había dicho. Tercer punto, la narrativa de Lucas 2 revela un profundo respeto cultural por las conexiones familiares y la responsabilidad comunitaria, con mayor razón ante una mujer que está embarazada. Entender el nacimiento de Jesús dentro de un marco cultural del Medio Oriente enriquece la narrativa
desafiando interpretaciones populares, muy populares hasta el día de hoy, pero inexactas desde el texto bíblico, desde el contexto sociocultural de la época de Jesús, desde aquellos que han vivido en el Medio Oriente y que en algunos lugares del Medio Oriente aún se siguen conservando las mismas tradiciones que los días de Jesús. Muy bien. Thank you, Jesus. Aportes, comentarios. Pueden estar en desacuerdo con Bailey, ¿eh? Pero tienen que argumentarle a Bailey. ¿Qué dice el pueblo? ¿Les llamó la atención? ¿Lo habían visto así? ¿Se habían dirigido así? ¿O íbamos más por la lectura dominante? Creo que por la lectura dominante, de todas maneras. Entonces, para entender, profesor, entonces, cuando dice, porque no había allí lugar para ellos en el mesón, quiere decir que la habitación de los huéspedes Estaba Jesús no ocupada. tenía. Ah, Estaba ocupada. estaba ocupada. En la casa donde lo alojaron, la habitación para los huéspedes ya estaba ocupada. Estaba ocupada, podía estar ocupado con gente o también con animales. Podría ser. Exacto. Interesante. Pero no es lo que nosotros pensábamos, que hay un establo grandote y Claro, Jesús claro, tiene un claro. establo porque no le quisieron dar un lugar donde vivir en Sí, ese momento. y la verdad que analizándolo todo, tenemos ese concepto, o sea, ese pensamiento cultural occidental, y pensamos que realmente está lleno de animales, y prácticamente llegó apenas y con la guatita ahí ya, y llegó a nacer ahí en un pesebre, en un establo, y realmente no es así. ¿En cuántas predicaciones hemos escuchado? No hubo lugar para él en el mesón, pero tú dale un lugar en su corazón. Claro, ¿no? Dale un Sí, lugar en tu corazón. sí, 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 sí. Entonces, estos estudiosos nos hacen replantearlo y pensar. Nos vuelan los sesos un poquito, ¿eh? Claro, claro, claro. Nos vuelan los sesos ahí. Este escritor tiene dos libros bien buenos, ¿eh? Uno se llama Jesús a través de los ojos del Medio Oriente, ¿ya? Y el otro es Pablo a través de los ojos del Medio Oriente. Ya. Son dos muy buenos textos de este autor. Ahora, es un doctor en teología por un lado y por otro vivió 60 años en el Medio Oriente. Entonces, es como el doctor Samuel Pagán. Claro, tiene peso. Tiene peso porque ellos están en los lugares. Claro. Los descubrimientos para un creyente, los descubrimientos arqueológicos para un creyente le van haciendo sentido y le va relacionando inmediatamente con el texto bíblico. Claro, por ejemplo, eso de Isaías 1:3, es verdad, o sea, el animal conoce a su amo. O sea, nosotros, por ejemplo, el perro conoce a su dueño, es lógico. O sea, la oveja, el buey, el asno conoce a su amo, conoce su olor, conoce, llama a su animal por su nombre y lo llama y lo conoce. Tiene mucho sentido, es parte de la familia. Una ovejita, un cordero, de hecho el cordero pascual ahora me da sentido que lo cuidaban mucho, lo querían mucho porque tenían que cuidarlo durante un año. Entonces, no, tremendo, tremendo. Ahí cada uno va, ¿no es cierto? Tengo la hermana Blanca y no sé si hay también Nilsson. Nilsson también está, vamos, Nilsson. Profesor, lo que analizo acá de lo que usted nos ha expuesto es que hay un problema y es con la traducción, ¿cierto? O sea, ese es el primer error. El problema es que el traductor coloca mesón y esa no es la palabra que él debería de colocar. Claro. O sea, no debería colocar mesón, ¿cierto? Nilsson, te agrego. Tú sabes que ya ustedes ya tienen en el cuerpo el tema de las traducciones, ¿no es cierto? Que hay hartas traducciones, que tenemos, ¿no es cierto?, el original, hebreo, arameo y griego, pero desde ahí se expande a tradiciones siriacas, arameas, copta, arábiga, latina, y por lo menos en 8 textos de traducción árabe, ahí dice habitación en su casa, en vez de mesón. No había lugar para habitación en su casa.
O sea, profe, que el error de la gente es por la mala traducción. Así es. Y ahí estamos resaltando esto que estamos haciendo acá, profe, de la clase de griego. Exacto. Resaltar el griego, porque si nosotros vamos al griego y leemos diferencias que a veces nos hacen interpretar incorrectamente. Así es. Profesor, una consulta. Creo que hay un texto que nos puede ayudar a reforzar más lo que usted nos estaba diciendo y está en Mateo 2, verso 11. No sé si usted lo podría leer en su Biblia, profesor. Mateo 2:11. Mateo 2:11. Mateo 2:11 dice así. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y O sea que Mateo nos está diciendo que era una casa de familia, profesor. Mateo, claro, Mateo habla también de una casa de familia y ojo que Mateo habla de una pluralidad de estos magoi, de estos hombres sabios del Oriente, de estos estudiantes en astronomía. No dice, habla de una pluralidad, no dice cuánto, pero la lectura dominante nos dice que fueron 3. Y más encima de nombre, ¿no es cierto? Sí. Pero la escritura no nos dice. ¿Pudieron haber sido más? Tal vez. Yo creo que fueron más. Sí, Porque claro. venir desde un viaje tan largo, solo 3 personas, no. Trayendo oro, incienso y mirra, seguramente vienen con esclavos, vienen con una caravana, viene más gente. 3 y solos, es para un viaje tan largo al Medio Oriente, con peligro, se hace difícil de entender. El doctor Pagan decía que el viaje posiblemente ellos vinieron de Babilonia, de esa zona. Sí. El viaje de esa zona a donde nace Jesús eran 6 meses aproximadamente. Y entonces eran caravanas grandes, profesor, como dice usted. No se menciona en el texto que eran 3. Dice que vinieron unos magos de Oriente. Entonces el contexto cultural nos dice que eran una caravana de viajeros, profesor. Así es como usted lo dice, profesor. Claro, no se entendería, no se pudiera entender de otra manera. Sería muy difícil. Ay, si el